¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Mexicano de Numerología y en específico en la estación de Radio Magnitud, con el acompañamiento nuevamente de Gabriel Toledo. Hola, ¿qué tal? Director de Magnitud Radio. Muchas gracias. Y Miguel González. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que quedó muy, de verdad, bello, hermoso, expansivo, hablar de los guías y parte de sus manifestaciones, esencia, personalidad, cualidades, pero hoy quisiéramos ahondar más en características específicas que ellos nos pueden dar. Para los que nos están escuchando tal vez por primera vez y que no escucharon los podcasts anteriores, estamos hablando de la filosofía de Porciu, y la filosofía de Porciu es el tema para todos. Este tema tiene mucho que ver con la evolución, con quién es el creador, y a partir de esta conexión con el creador, quiénes son los que nos están acompañando. El podcast pasado habló precisamente de estos seres espirituales, de estos guías, se hizo una clasificación de ellos y hoy queremos ahondar en el tema de qué características espirituales podríamos llamarles. Sí, podríamos llamarlo de estos guías. Cedo el micrófono, Miguel, para que de hecho, hablando de esto que mencionas de Porciu para todos no significa nada más el hecho de la responsabilidad, el compartir. Hablamos también de que si es un para todos, entonces eso quiere decir que si yo tengo guías, yo tengo 3 guías, uno predominante, y hablábamos en el video pasado que cada uno de esos guías que predominaba dentro de mi vida me iba a transferir un don, que es la forma de comunicarme. Y si hablamos y lo empatamos con Porciu, eso quiere decir que todos y cada uno de nosotros tiene un don por descubrir. Y si eso que te estaba taladrando la cabeza, el alma taladrando la mente, siempre lo menciono así, es justamente que tu alma te está invitando a que recuerdes cuál es el don que tienes que despertar, cuál es el don que tienes que venir a trabajar aquí. Porque justo hablando de personalidades, pues pensando en una línea emotiva, en una línea que hablábamos en el video pasado, que era todo entrega, era todo amor, era ayuda incondicional, pues ¿qué creen que deben de aprender? Debes de poner límites, porque en algún momento, pues tú quizá quedas fuera de la ecuación y con tal de ayudar a los demás, pues quizá tú te abandonas, quizá tú te descuidas, quizá tú enfermas, ¿no? Espiritual, mental o físicamente, por estar al pendiente de los demás. Esta es una de las características principales de las personas que tienen un contacto fuerte con su guía espiritual emotivo, y que el don inmediato o el don a despertar innato como tal en la persona, pues es el de la sanación, pero la sanación entendida no solo sanar por sanar, porque siempre he dicho que para poder sanar a alguien tú debes de estar sano, si no, no existe la sanación. Es una sanación con ego, con un complejo de el síndrome del héroe, es decir, no importa cómo esté yo, pero yo debo de salvar al mundo. Y yo me dejo de observar a mí mismo. Bien diríamos candil de la calle. Exactamente, son candiles de la calle, así tal cual. Quizá con los amigos presumen sobre, oye, es que deberías de comunicarte más con tus hijos, que son pues, adolescentes y pues ya ves que te necesitan más. Y quizá ellos en casa no predican tanto con ese ejemplo, ¿no? Aunque por fuera estén muy insistentes en que se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Que es la parte de la congruencia. Hablábamos en el video pasado justamente de los estadios o la evolución de los hombres, la evolución a nivel personal, y tocábamos tres cualidades bien importantes, ¿no? Que era la humildad, que era el servicio y que era la compasión. Entonces en el estadio, que estos tres virtudes que acabo de mencionar justo van de la mano con los dones, porque justo los dones tienen también 3 etapas, y sus etapas son el despertar, el desarrollo y la madurez. Entonces, cada una de estas virtudes empata con qué debo de hacer.
para cada uno de ellos. En el caso del don de la sanación, muchos se preguntarán, bueno, ¿y la sanación? Si yo me convertí en médico, bueno, entonces, pues mi don es sanar. Uh-huh. Y puede ser que por ahí vaya como la respuesta, ¿no? Puede ser que dentro de tu vida, puede ser que dentro de tu círculo, o tú mismo escogiendo quizá una carrera, dijiste, claro, medicina, como que me llama la atención, o veterinario. Nunca te preguntaste quizá más allá del por qué, quizá era un tema económico, a lo mejor quizá era un tema de querer ayudar netamente a los demás. Y así son los sanadores. Los sanadores en esta cuestión estaríamos hablando de sanar el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Ese tipo de sanadores. Características principales de un sanador o de una persona que tiene una comunicación fuerte con su guía emotivo, pues son muy buenos escuchas. Son personas, también pueden ser chismosas hasta cierto punto si están desequilibradas. Porque a lo mejor Gabriel no me está pidiendo ayuda, pero quizá yo en mi afán de quererlo sanar, porque lo veo que está quizá con algún problema ahí en mente que le está dando vueltas y vueltas y vueltas, y yo me acerco a él y sin que él me lo pida, yo ofrezco mi ayuda. Hay un punto importante en el que yo debo de respetar si él pide mi ayuda. Claro. O si de plano es un punto de quiebre para él y él lo quiere vivir solo, ¿no? Para los sanadores es importante siempre ponerles límites. Les digo, en cuestión como de personalidad, son muy desbordados, muy, muy desbordados. El manejo o a lo que están llamados a trabajar es a un manejo de energía completo, a un manejo de energía pleno. Y no me refiero a... Porque quizá, si ya estás viendo este tercer video, quizá es porque ya igual algo te hizo clic, y te agradezco que estés pues viendo los videos. Quizá en tu camino espiritual te has encontrado con personas que dicen sanar emociones o que dicen sanar el cuerpo espiritual. Pero el sanar estos niveles energéticos no es nada más imponer las manos, no es nada más cierra los ojos y medita, no. O sea, es un trabajo realmente, es algo completamente diferente a esta parte que quizá hoy día o capitalistamente nos quieren vender, como ven a terapias o cursos de Reiki, ¿no? O sea, imposición de manos de un fin de semana y ya vas a salir tú entras el viernes en la noche, por ejemplo, porque es extensivo. Entras el viernes, el sábado ayunamos, el domingo pues damos el cierre, te liberamos como a las 5, pero el lunes te prometemos que ya tus manos van a estar más que cargadas para poder sanar en cuanto tú impongas las manos, ¿no? en otra persona. Y la realidad es que no funciona así. Un don nos viene a enseñar mucho más allá. Un don como tal, como palabra, pues sabemos que es un regalo. Y tal vez aquí tenga que regresarme un poquito en el concepto del don, porque estoy abordando mucho la parte de sanación, pero los dones no son nada nuevo. O sea, los dones espirituales no es que de pronto sea la tendencia 2015, 2016, ni 2017, 2018. O de la nueva era, ¿no? O de la nueva era, exactamente, o de los 60s, ¿no? O sea, no es una nueva tendencia. La realidad es que los dones espirituales siempre han estado ahí, siempre. Y tan han estado ahí que tenemos, hablábamos en el video pasado sobre los 3 principales dones que tenemos, ¿no? Que son el de la sanación, el de la premonición y el contacto con los espíritus. Que en un ratito más que hablemos de contacto con espíritus vamos a entender a detalle que no es tanto que sea el contacto con espíritus, ¿sale? Okay. En la antigüedad, hablando históricamente, ¿no? De la humanidad, sabemos que pues teníamos o tenemos grandes profetas. De hecho, Jesús referenciaba a muchos profetas, muchos de ellos hablaban que ya venía un Mesías, es decir, lo podían ver, sabían que venía un cambio grande, que venía un cambio importante para toda la humanidad. Aunque no supieran o no conocieran o no entendieran la magnitud de ese cambio, pues tenían la noción.
tenían la noción. Y tenemos ahí ahorita, por ejemplo, a un Nostradamus, que es muy sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época, quizá no tanto por él, pero sí sensacionalista en el sentido de cómo hoy... Te aseguro que si igual ahorita después de este video le pones en YouTube profecías, Nostradamus, para el año que esté ahorita en curso, y va a haber siempre algo que se adapte, ¿no? Y nos gusta mucho como ese sensacionalismo. Estos dones de los que te estoy platicando van más allá de ese sensacionalismo. En la historia, por ejemplo, un Moisés, Ajá. que la historia habla de él en ese camino de guiar a un pueblo, pues logra que se separen las aguas, claro, ¿no? Como hacer un milagro. Uh-huh. Sí, movían montañas, movían la fe. Hay varias formas de hablar de estoy tan identificado con Dios o tengo tanta fe en Dios que Dios me da la posibilidad de hacer esto y aquello. Y era bien entendido esos escenarios. Claro, tan eran entendidos Ajá. que de hecho esas personas que lograban despertar, madurar y desarrollar esos dones se convertían en guías de masas. Se convertían en líderes religiosos, líderes espirituales, líderes políticos, líderes de pueblos, ¿no? Hablando de la antigüedad o de civilizaciones. Pensemos en los faraones, pensemos en un Moisés. O sea, siempre estos líderes estas personas que se dedicaban a inclusive los chamanes, ¿no? Que es una parte también muy ancestral, muy arraigada, se dedicaban justo a liderar desde sí, me atrevería a decir que desde 3 puntos importantes. Una comunidad, que es la parte política, la parte espiritual y la parte económica. O sea, lo dirigían desde esos 3 puntos. En algún momento nosotros nos desconectamos y sí sé cuándo nos desconectamos, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero justo en esa desconexión que nosotros hacemos como almas, a ese Dios supremo, a ese creador, es cuando empezamos a olvidar que tenemos dones espirituales. Y es cuando ahora sí todo un sistema nos viene a decir, Lupita, tú no puedes. Gabriel, tú no tienes, pero yo sí. Pero no te preocupes porque por $9.99 yo puedo pues sacar de la bolsa tu don, ¿no? O es en el mejor de los casos que te lo quiere entregar. O pues no te preocupes, pues puedes venir aquí conmigo, ¿no? Y por $9.99 diario yo te voy a estar dando tus predicciones o voy a estar, que si el horóscopo, que si la imposición de manos, que si la salud a nivel energético, que si quieres contactar con un ser querido que no has podido como reconectar o perdonar algo, no te preocupes, yo pues una lana y ahí estamos, ¿no? Entonces, no funcionan de esa manera. De hecho, Porciúncula viene con este objetivo, con el objetivo de romper ese tipo de cadenas que tenemos hoy día. Hablábamos sobre los dones espirituales, que no son nada nuevo. Hablábamos que los dones espirituales ya era algo que estaba en la antigüedad. Hablábamos de un Moisés, hablábamos de los profetas. Hablamos de una zarza ardiente, por ejemplo, ¿no? Que está ahí, esa zarza en algún capítulo de la Biblia, en donde se menciona que ese arbusto, que es una zarza, que es las características es que es seco, ¿no? Y que debería de arder rápido, pues menciona la Biblia que arde pero no se consume. Entonces, si viste el video anterior, quizá estés hilando una de las manifestaciones de los guías emotivos. Elementos, fuego, ¿sí? Un fuego que no quema, un fuego que está ahí. Y así lo mencionan las escrituras, ¿no? Así lo menciona la Biblia. No quiero hacerlo simplemente como hacia una misma religión, porque de hecho muchas religiones manejan los dones espirituales desde tiempos ancestrales. En el caso de la parte occidental o la parte pues de todo lo que es América, Europa, ¿no? Todo Occidente, todos los que descendemos de Roma, ¿no? De este lado capitalista, si lo queremos también comunicar de esa manera, siempre se ha hablado pues de la
religión judio-cristiana predominante, ¿no? Ya sea la vertiente que sea, que si es mormón, que si es testigo de Jehová, que si es, no sé, adventistas, siempre se habla de dones espirituales, ¿no? Y lo hablan de diferente manera. Hablamos, ¿no? Hablamos de dones del Espíritu Santo y hablamos justamente en Corintios. En Corintios, les digo, ahorita lo voy a tocar desde un punto de vista religioso judio-cristiano, pero lo vamos a ir indagando desde otros puntos de vista también de otras religiones que han podido o que han sabido despertar, pues cada uno de ellos sus propios dones. En el caso de la religión judio-cristiana, lo que manejan son 7 dones, y los voy a ir mencionando, los voy enlistando, que justo tenemos sabiduría, que igual, si viste el video pasado, pues por ahí mencionamos guías espirituales sabios, ¿no? Entonces, pues sabiduría, ¿no? Ellos lo mencionan como personas que saben qué es lo que están diciendo, ¿no? Y la manera en cómo lo dicen. Sí. Personas que pareciera ser que tienen como que la vida resuelta, ¿no? Que siempre tienen la palabra indicada para dar. Y es que sabiduría es también la persona que se ve como en paz, es porque ha logrado conectar consigo mismo. Claro. Ahí radica el equilibrio de aceptar la vida, no con conformismo, sino aceptar. Tú hablabas en el video anterior que hay puntos de aprendizaje muy fuertes que todos tenemos. Y esos puntos de aprendizaje son tus acuerdos. Uh-huh. Y una de las realidades que los guías nos muestran es, vive tus acuerdos. Exacto. ¿No? Tus acuerdos son lecciones que tú hiciste en un plano muy consciente, que sabías que esos acuerdos te iban a dar continuidad en tu evolución, en tu aprendizaje para ser co-creador. Entonces, tus acuerdos son sagrados. El sabio entiende esto y vive el día de hoy disfrutando la existencia, sin cuestionar siquiera, sino solamente aceptando la experiencia o lo que yo puedo obtener de esa situación. Claro. De hecho, ahora sí que tan sabios se vuelven estas personas que ya no es tanto el reproche hacia la vida o hacia con Dios, sino es ¿qué debo de aprender de esto? Justo los pactos de aprendizaje. ¿Esto qué me va a ayudar para un siguiente estadio? ¿No? O sea, ¿por qué me está llegando y para qué lo debo de utilizar en un futuro? ¿Sale? Entonces, ni es castigo, ni es manda, ni es porque pequé, ni es karma, que después vamos a tocar cómo lo ve la parte oriental, porque ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista occidental. Y como les mencionaba, o sea, en Corintios se menciona justo la sabiduría, ¿no? Como un don. El siguiente don es el don de la ciencia, que si lo vemos ciencia hoy día, pues diríamos, bueno, pues son los científicos, ¿no? Son la gente que se dedica pues a la ciencia como tal, ¿no? Pero imagínense hace pues miles de años atrás, ¿no? 2000 años atrás, cuando te hablaban de ciencia, pues quizá era algo completamente... no había cabida quizá para ello. Vivías muy al día, sabías que tenías que cultivar, sabías que tenías que cosechar o ir a comprar X o Y cosa. Sí había oficios, pero ciencia como tal quizá no tanta. Entonces se consideraba un don, pues es un don de acuerdo a la época. Okay. Porque ahorita si habláramos del don de la ciencia, pues diríamos, no, pues todos los científicos pues tienen su don, que seguramente hay algo detrás de inspiración de guías sabios, porque de hecho por Siug y en ningún momento la religión debería de estar peleada con la parte de la ciencia. En algún momento igual se separaron. No tiene nada que ver con que Dios decida hacer esa separación, sino nosotros mismos hacemos esa separación, ¿no? Entonces recordemos que cuando las cosas se separan de la fuente, tienden a la sombra, tienden a cargarse a la parte densa, tienden a la parte, quizá ahorita como lo estamos viendo, porque te preguntarás, bueno, es que la ciencia ¿en qué me ha ayudado? Pues te ha ayudado en mucho, ¿no? En temas de medicina, pero también te ha destruido mucho en temas como de guerra, ¿no? Sí. O sea, tiene los dos lados y al final es un don.
No todas las personas tienen el don de hacer esa introspección y de plano no preocuparse a lo mejor por la vida social y enclaustrarse en un laboratorio, en un lugar a investigar algo muy específico. Ahora tenemos quizá esa oportunidad, pero piénsenlo hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, que quizá no había esas oportunidades, ¿no? En donde como hijo, como hija, pues era o servir al marido o a los hijos o tener que aprender un oficio. Pero dedicarte a entender los grandes misterios de la vida, pues quizá no tanto, ¿no? Salvo por ahí ciertas culturas que sí lo manejan muy fuertemente, hablando de Egipto, hablando de Roma, hablando de Grecia, de la parte occidental que ahorita estamos tocando. Pues claro, ¿no? O sea, personas seleccionadas son las que se dedican a hacer este tipo de introspección. No todos lo logran o no todos lo lograban en ese momento. Un siguiente don que podríamos, pues no sé si partirlo en 3, no sé cómo, pues los vamos a mencionar porque Corintios lo maneja como fe, como tener fe. Sí. Y uno dice, bueno, pues yo tengo el don de tener fe. Y uno dice, bueno, pues, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Sí. No, eso te hace un conformista porque nunca te va a dar... O sea, no puedes estar esperando que el maná, ¿no? Como dice la religión occidental, te caiga del cielo. Y cruzado con nuestra concepción capitalista, pues tienes que esforzarte, ¿no? Tienes que hacer, pues, construirte a ti mismo, ¿no? Como hoy día tenemos materializarlo, exactamente. No solo de fe vive el hombre actualmente. Pero esa fe, les mencionaba que es partirlo porque justamente en la fe surge la sanación y en la fe surge también el hacer los milagros. Entonces, ahora cuando ya lo ponemos bajo estos dos grandes piedras, ¿no? Angulares de la fe, pues ya no suena tan feo tener el don de la fe. Claro. ¿No? Ya pareciera ser que... Porque claro, hacer milagros me estoy refiriendo a sanar gente a nivel físico, me estoy refiriendo a lo que mencionabas hace un rato de Moisés, de cuando abre los mares, ¿no? Me estoy refiriendo también a sanar cuerpos a nivel espiritual, ¿no? Y los maestros ascendidos o las personas que vinieron a este plano a ayudarnos a nuestra evolución hacían muchos milagros, pero Sí. muchísimos milagros, ¿no? O sea, de pronto pasajes o episodios, ¿no? De la historia donde se acercaban a ellos y les decían, oye, es que estoy ciego. Y es que está ciego porque no quieres ver, y les pasaban la mano y de pronto ya veían. Sí. Milagros, o sea, ese tipo de milagros. También recuerdo uno de distribuir el pan, Claro. ¿no? Y hacer que el pan se multiplicara. Y el pescado. Es tener la seguridad de que se iba a dar, de que se va a gestar. La fe es saber que lo que estoy haciendo hoy tiene un para qué. Uh-huh. Y que eso se va a dar. No, ¿cómo? No lo sé. Los resultados no sé cómo, pero van a estar. Entonces llegan al Maestro Jesús, no hay para comer, ¿no? Le dice el discípulo, Sí, no exacto, hay para no comer. hay para comer. Se reparte el pan y el pan se multiplicó. Entonces es un poco de hacer el milagro, es tener la confianza en que las cosas se van a dar. Exacto, y me encanta cómo lo manejas ahora en ese sentido, porque no es tanto, porque a lo mejor si nos está viendo un actuario, un matemático, un físico, un químico, quizá digas, no, pues es que pues la materia ni se va a crear ni se va a destruir, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿de dónde sacó más panes y de dónde sacó más pescados? No nos referimos a eso, nos referimos a la confianza plena, nos referimos a la fe de que las cosas se van a dar, Uh-huh. de que lo que hiciste fue suficiente para el momento que te llevó ahí, que no llegaste con falta de nada, que llegaste con lo necesario, ¿sí? Porque en algún momento quizá Jesús pudo haber dicho, o sus discípulos más bien pudieron haber dicho, o a su expectativa era, no va a alcanzar Jesús, ¿no? Traducido ya a un capítulo, a una fábula, es claro, salieron panes de quién sabe dónde y salieron pescados y demás. Como el mago, ¿no? Metía la mano y salían. Ajá. Pero de lo que estamos hablando en esta parte es más bien la confianza de lo que tú entregas, la fe con lo que lo entregas y que sabes que va a llegar tanto a las personas indicadas y en la medida necesaria.
Esto de la fe está cañón porque entonces atrás de eso tienes que soltar el miedo, tienes que soltar el control, tienes que soltar las expectativas, tienes que soltar un buen de cosas que te atan. E incluso hasta encauzar la fe. Estoy recordando una autora que me gusta compartir con mis grupos, Caroline Myss. Ella habla mucho de la fe y dice, es saber a dónde pones tu fe, hacia dónde apuntas tu fe. Tu fe la puedes centrar en tu pareja y entonces esperas todo de tu pareja. Y dices, ¿sabes qué? Yo estoy segura que tú vas a cambiar, yo estoy segura que tú vas a ser el que va a traer los recursos, yo estoy seguro que tú vas a hacer esto. Ahí pones tu fe. Puedes poner la fe en un negocio y vas con todo a ese negocio. Ahora tendrías que preguntarte, ¿desde dónde te mueves para poner la fe en tu esposo o en ese negocio? ¿Te mueves desde el miedo? No, yo no sé si lo pueda lograr, pero yo sé que tú sí. Tengo miedo, ¿no? O me estoy moviendo desde la certeza de que sé que lo que tú hagas va a ser para nuestro mejor bien, porque yo también lo voy a hacer. Entonces ella mueve mucho este tema de la fe para hacernos pensar, sí, la fe es centrar tu atención y confiar en algo. Pero pregúntate, ¿qué te mueve para confiar en esa situación? ¿La verdadera certeza o el miedo? Y ahí entonces podrás tener discernimiento para guiar tu fe. Exactamente. De hecho, lo acabas de explicar maravillosamente. Sí, ¿no? Caroline, o sea, maravillosamente. Porque mencionábamos, ¿no? Al inicio de tocar el don de la fe. Decíamos, bueno, la fe, pero pues la fe me suena como algo esperanzador que nunca se va a cumplir. Pero en realidad no es así. O sea, justo como lo acabas de mencionar, es en dónde depositas tu fe, ¿no? Y conectado a qué. Si está conectado a la fuente, ¿no? En este caso al amor, o está conectado al miedo, es decir, al sentido de no suficiencia por parte mía. Y por eso responsabilizo a otro de que él es el que tiene que hacer por mí. En el mejor de los casos, si no, culpabilizo. Claro. ¿No? Claro, exactamente. Ya en un siguiente estadio, ¿no? O sea, lo culpo por mi expectativa fallida hacia con él, ¿no? Que tal vez inclusive hasta ni siquiera se lo comuniqué, ¿no? Y ya le estoy reclamando, ¿no? Entonces, deberíamos de hacer ese ejercicio, o sea, digo, es un ejercicio, yo lo he empezado a hacer hace poco, que es qué tanto hablo, hablando de fe, ¿no? O sea, qué tanto hablo a través del reproche con las personas. O sea, realmente me comunico como efectivamente, y no me refiero al coaching, ¿no? Que está ahorita muy de moda, sino me refiero al en dónde deposito la fe, en dónde me hieren, pero realmente la persona sabía que estaba esperando algo de ella, o solo fue una idea de aquí. ¿Qué tanto reprocho en el día? Pues seguramente, yo me he dado cuenta que reprocho mucho durante el día, pero a raíz justamente de que, y a veces son cosas tan pequeñas y tan sutiles que ni siquiera las consideramos ya como reproche, porque ya es una obligación de la otra persona. Claro, porque cuando lo hacemos desde ese miedo, desde esa parte no merecedora, desconectada de la fuente, se vuelve expectativa, se vuelve exigencia. Claro. Cuando estás conectado a la fuente, que es desde el amor puro, no el amor pasional, sino el amor puro, el amor incondicional, es una fe. Ahí es cuando la fe hace milagros. Exacto, la fe hace milagros ahí. Sí, exacto. Si uno está esperanzado que el maná lloverá del cielo, pues probablemente no llueva. Probablemente estaba en otro lado y no te moviste para ir a recogerlo. Y estabas esperando, ¿no? Estabas esperanzado. Así es. No tenías fe, estabas esperanzado. Claro. Que justo, pues una de las grandes, de los grandes dones yo diría que es el don de la fe. No cualquiera puede tener fe. Pensemos ahora en casos muy específicos. Pensemos que a un familiar le detectan una enfermedad terminal. Puede ser que yo tome la actitud de ya se va a morir. Y quizá otro miembro de la familia va a decir, no, confío en que va a sanar. Digo, ahí hay límites grandes entre... Sí, es un tema muy... Lo voy a tocar muy por encimita porque es qué tanto me estoy apegando a que no quiero que se vaya, ¿no? O sea, cuando, como tú decías ahorita, Gabriel, el amor genuino, ¿no? Cuando realmente esta fe parte de ese amor genuino, no de la dependencia.
sino desde el que confías que eso va a pasar, ¿no? O sea, que no va a terminar ahí esa persona. Y tal vez el otro lo va a tomar como pesimista, pensando en que pues ya es lo último. Y como ya es lo último, entonces tengo que o hacer todo o mover todo por culpas, ¿no? O ya dejarlo ir, ¿no? Digo, son temas muy delicados, no los vamos a tocar en estos, tal vez más adelante en otra serie de videos que nos metamos más a los temas éticos morales, ¿no? Porque justo esos temas, pues, siempre van a resonar por todos lados, pues debido a nuestra dualidad. Claro. El siguiente don que tenemos es el don de la profecía, que mencionábamos hace un rato sobre pues, profetas emblemáticos, ¿no? A lo largo de la historia. Y profetas que siempre venían a prevenirnos y nos venían a advertir sobre ciertos comportamientos que estábamos teniendo como sociedad y que debíamos de cambiar si es que no queríamos pasar por un punto de quiebre colectivo. ¿A qué me refiero? Un diluvio, a un 19S, por ejemplo, a, no sé, quizá alguna catástrofe que pudo haber ocurrido en algún otro lugar. Fátima, por ejemplo, que viene a prevenirnos, ¿no? A través de niños, nos viene a prevenir sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tanto le escuchamos? Pues yo creo que poco, porque sí se dio la Primera y se dio la Segunda Guerra Mundial. La tercera, pues no sabemos. Quizá... pues no sabemos si ocurrirá. El don de profecía viene muy ligado de una línea sabia, viene muy ligado de información, viene muy ligado de un desdoblamiento que puede tener la mente y el alma para poder conocer el tiempo, no de una manera lineal. Y si eres físico y nos estás viendo y nos estás aguantando, como todo esto que a lo mejor tú vas a decir que no tiene ninguna lógica, tú mismo sabes, o todos nosotros sabemos que el tiempo, nosotros lo conocemos únicamente como unidireccional. Solo sabemos que existe, que nacemos y tenemos que morir. Y ya. Todos los acontecimientos tienen que ocurrir en ese sentido. Pero nunca nos preguntamos sobre el sentido que va hacia atrás, que sería el pasado, el sentido que va hacia adelante, que sería el futuro, ¿no? Pero un futuro que va más allá de un presente o de un instante, y de todas las posibilidades que se desencadenan, ¿no? Que en total son 21 posibilidades las que se desencadenan de una sola variante. Y justo lo que los profetas hacen es ver esas 21 posibilidades. Esos 21 lugares o 21 dimensiones que cada uno de los planos tiene. Todos los profetas a veces, y de hecho muchos de ellos se vuelven locos, porque no entienden que eso que están viendo no es su presente, sino es otra realidad que pudiera ocurrir, pero no es su realidad. Entonces se vuelven locos porque piensan que es casi como un impacto inminente de un cometa, y que no lo van a poder evitar. Si a ti te pasa eso, que nos estás viendo, que tienes don de la profecía, que de pronto es que le dije a mi hermano, le dije a mi primo, le dije a mi mamá que no saliera ese día porque los iban a asaltar, o iba a pasar algo catastrófico y te estás reprochando o te estás culpando porque no pudiste evitarlo, desde hoy te digo que pues liberes esa expectativa, porque seguramente de lo que hubieras hecho y como lo hubieras hecho, no lo ibas a poder evitar. Eso no estaba en tus manos, eso no estaba en tu control. De hecho, si recordamos el video pasado, mencionábamos que las personas que vienen cargadas con una influencia fuerte por parte de la línea sabia, siempre manejan el ego, siempre manejan el ser perfectos. Y en ese ser perfectos, ¿no? Esa exigencia, exactamente. En ese ser perfectos es, claro, me está llegando porque yo soy más que los demás, y como tengo la capacidad de soportarlo, entonces necesito evitarlo. Pero no es así. Oye, Miguel, me surge una pregunta. En esta explicación que haces del tiempo lineal, ¿no? Donde hay un nacimiento, hay una muerte, o sea, un futuro, y hay un presente. En este presente, en donde hay variantes, yo ahí la variante es lo que elijo en ese momento, y puedo tener 10 elecciones en ese momento de una situación, y en una de esas variantes yo me voy a ir.
Exacto. En una persona que recibe un mensaje o que puede ver tiene la facultad de con la mente ver ese futuro o esa posibilidad. Si yo, Lupita, que está viendo de mí, decido otro atajo, ya no resultó esa profecía. Uh-huh. Esa persona que había recibido esa información, también ahí para ellos puede ser un descontrol si muy claramente vi que venía esto y resulta que no sucedió. Claro. ¿Qué sucedió? Sí, porque de hecho... ¿Están jugando conmigo o qué pasó? ¿No? Hablando en la perfección, la perfección viene muy de la mano con el control. Entonces, hablando de lo que tiene que resolver, o sea, hablábamos de los emotivos, ¿no? Sí. Ahorita que tocábamos, pues, el don de la fe, que raya mucho en la línea emotiva. Que raya en la línea sabia, pues mencionábamos justamente que ellos lo que tienen que aprender es a soltar el control. Y por eso sus pruebas son, tienes que ver lo que va a pasar, porque tienes que entender que tú no lo controlas. Tienes que entender para qué estás o para qué vas a estar en ese presente. ¿Sí? Uh-huh. Es ese soltar ese control, soltar esa expectativa, soltar el perfeccionismo, porque podría ser que como yo me rijo siempre a través del no equivocarme, porque soy don perfecto, pues porque tengo una línea sabia muy marcada, entonces a todos los sueños, a todas las visiones que tengo, siempre les hago caso y todo me sale siempre bien porque les hago caso. Pero va a llegar el momento en el que esas mismas visiones me van a llevar a un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque esos puntos de quiebre son tus aprendizajes. Y veas lo que veas. Y como lo veas, no vas a poder evitarlos. Así tengas el dominio de las 21 dimensiones que ahorita estamos mencionando, no lo vas a poder evitar. Por eso es soltar desde ahora el control y la expectativa de que tú puedes evitar, ¿no? O sea, de que tú puedes contener algo que va a ocurrir. O sea, la verdad es que nada nos pertenece más que el día de nuestra muerte y nuestro día presente. De ahí en fuera lo demás no es de nosotros, ¿no? O sea, está fuera. ¿Puedo decidir cómo actuar ante una situación, ante una emoción, alguna problemática? Sí puedo. Y ya. Pero no puedo decidir ni puedo controlar cómo va a decidir otra persona o cómo va a reaccionar. O sea, ese es el verdadero objetivo de ese don. Claro, ese don... O sea, no es ahora pregonarlo y salvar al mundo. Exacto. De hecho, lo primero que tendríamos que hacer, si te pasa a ti que nos estás viendo, que tienes este don de la profecía, si te pasa, pues lo que tienes que entender es que debes de soltar el control. Seguramente eres una persona muy controladora. Seguramente eres una persona que le gusta que esté todo perfecto. Y si lo juntamos un poquito con unos matices de línea emotiva, quizás hasta tengas ese complejo de superhéroe, ¿no? O sea, de querer ir a salvar el mundo cuando el mundo no te lo pidió. Claro. Y tampoco el mundo se va a salvar así. ¿Sale? O sea, no es de mesías, no es de superhéroes, no funciona de esa manera. La premonición no es para el mundo, es para el que lo recibió. La premonición en dos aspectos, porque la premonición la puedes tener hacia algo que te va a pasar a ti o algo en tu círculo cercano, ¿sí? Y la puedes tener también a nivel quizá un poco más masivo. Pero por ejemplo, pensemos... que sueñes que va a temblar. Exacto, ¿Qué pasa a eso ahí? es a lo que voy. Pues puedes salir y pregonar y decir, el fin está cerca, ¿no? Arrepiéntanse todos, se los dije, y seguramente se reirán de ti. Y de verdad, si tú tienes este don o estás topándote con él, seguramente vives ese miedo al rechazo, al juicio, o al me estoy volviendo loco, o al me van a rechazar. Me van a decir que algo no está bien aquí. Y algo no está bien porque no estoy viviendo mi presente. Pero necesitas justo lo que acabas de decir. O sea, el don, en cualquiera de los dos casos, ya sea en una premonición que venga hacia ti, o sea, para tal cual. O sea, no algo que le va a ocurrir a Gabriel o algo que le va a ocurrir a todo México porque sabes que va a temblar. Pues en cualquiera de los dos casos es el control.
Ninguna de las dos cosas las vas a poder evitar. Claro. Ninguna de las dos situaciones las vas a poder contener. De hecho, cuando se empieza a madurar este don es ¿por qué me llegó y qué papel voy a desarrollar en ese punto en el que me permitieron o en el que me mostraron que va a ocurrir? Porque seguramente eso sí, tú vas a jugar un papel protagónico ahí. Pero a veces el miedo nos invade y no jugamos ese papel protagónico, sino nos conectamos al miedo, nos desconectamos de la fuente, nos conectamos al miedo y en lugar de jugar ese papel de ayuda, de maestro, de guía inclusive hacia otras personas, me conecto al miedo y en ese momento en el que me conecto al miedo, lo que ocurre es que me bloqueo, que reniego y que digo yo ya no quiero tener este don porque pues no sirve para nada. O siembro el miedo. O siembras el miedo, claro. Claro, entonces dependerá de cada uno cómo se conecta y en qué momento. En el podcast anterior hablabas que los guías emotivos son energía. Entonces, este don que dan de sanación es energía que tiene cierta información que tú vas a codificar a través de tal vez palabras, tal vez acompañamiento, tal vez impulso, motivación o incluso hablando un poquito de este tema de la fe, ¿no? Que es desde dónde te mueves. Los guías sabios se me hace un poco más complejo. Cuando tú me hablas de profecía, ¿cómo es que esa profecía le llega o ese don les llega a los que están en la línea de los sabios? ¿Cómo es que el don de la profecía les llega a los que están conectados con la línea sabia? De hecho, así como lo estamos ahorita mencionando o manejando, y lo estoy manejando así para que entendamos la conexión que uno puede tener con su guía espiritual y cómo baja esa comunicación a través de un don, que es lo que te transfiere tu guía espiritual. Sin embargo, esa conexión no es que nada más se dé de esa manera o de una manera unilateral o bilateral, si lo queremos ver, sino que es una conexión que se da siempre en todos los niveles y hacia todos los niveles. Es decir, Gabriel está conectado a Lupita, Lupita está conectado a Miguel y Miguel está conectado a todos los seres vivos. Entonces, entendiéndolo de esa manera y entendiéndolo en esa conexión que tenemos, si ahorita, antes de grabar, por ejemplo, el video, yo me encontraba en un estado enojado, quizá Gabriel viene entrando a la cabina y siente como que ese rechazo, ¿no? Siente ese impacto y es como, ¿qué está pasando aquí? Aunque yo no le diga nada, pero él lo siente, ¿no? Él siente esa vibración. Si te pasan ese tipo de cosas, estás seguramente del lado de la línea emotiva, porque son muy sensibles, muy receptivos hacia ese lado, ¿no? A la parte de la energía. Cuando hablamos de compartir energía, y hablábamos de los emotivos, que son muy buenos compartiéndola, cuando se conectan a la fuente, no al miedo ni al ego, sino a la fuente infinita, al creador, para compartirla realmente, estamos hablando de sanación. Es decir, compartir energía siempre me va a remitir a sanación, siempre. Y en el momento en el que la persona logra leer la energía que se está transfiriendo, entonces caemos en el siguiente don, que es toda la parte de información, profecía. Por ahí hay muchas terapias que están ahorita de moda, como los registros akáshicos, como el Theta Healing, que se basan justamente en la lectura de la energía, ¿no? En un tarot, por ejemplo, en todo lo que runas, todo lo que manejan como adivinanzas, que la verdad es que yo no le veo nada de adivinanzas porque no es de adivinarle el futuro, sino leerlo más bien. Numerología, por ejemplo, está muy basado en esa parte. Siempre, cuando lees la energía, puedes despertar y desarrollar y madurar todos los dones que vengan a través de la línea sabia, que en este caso del que estamos hablando es profecía. Entonces, para que quede un poquito más claro, ¿no? Porque sí, o sea, suena un poco complejo. Es que ¿cómo me va a llegar la profecía? ¿Con qué me conecto? ¿Por qué cuando toco a una persona de pronto como que siento que algo le puede pasar? Algo bueno o algo malo, ¿eh? No es que la profecía siempre tenga que ser algo catastrófico, no. Puede ser algo bueno. Si siempre detectas cosas negativas de las personas que les van a ocurrir, pregúntate si te estás conectando desde el lado del amor o desde el lado del miedo.
¿sale? Porque la profecía no nada más va hacia cosas catastróficas, también va hacia cosas... Hacia ambos polos. Sí, claro. O sea, hablamos de dualidad y hablamos mucho de tratar de equilibrar estas dos cosas, ¿no? Entonces, si solo ves cosas negativas, seguramente solo te estás conectando ahí. Justo ese don, cuando el guía sabio te transfiere esa información, tú tienes la capacidad de leerla. Y en el momento en el que tienes la capacidad de leerla, sabes qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Porque el guía, tu guía espiritual, al regirse en otro plano, en otras dimensiones, no en estas 21 dimensiones, sí, en sus propias 21 dimensiones del cuarto plano, él ya tiene el manejo de estas 21. Y de hecho quisiera solo como meter introductorio un poco el otro don que maneja Porciúncula y que simplifica todo esto, que es el contacto con espíritus. Dentro de estas 21 dimensiones se encuentran justamente pues nuestros hermanos que están, algunos le llaman desencarnados y a mí me suena un poco como... Espíritus chocarreros. Ajá, exacto. Ese de desencarnados me suena como que se arrancaron la piel y como que están desollados. Se me hace como feo. O sea, mejor energías o espíritus que están en otro lado. Estadios de muerte, ¿no? Sí. Y justo en esas 21 dimensiones es donde ellos también se encuentran. Y de hecho, hablábamos en el video pasado que los jueces no habían abierto completamente el don de protección, que es el que ellos transfieren, y que nos estaban únicamente dando, pues si lo queremos ver como atole con el dedo, de, pues, ok, te doy la posibilidad de que entres aparte de esas 21 dimensiones en donde puedes tener contacto con esos espíritus, ¿sí? Para que pues no te espantes cuando tengas que protegerte de lo que te tienes que proteger. Después vamos a tocar el tema de protección porque no quiero que vivas con miedo, no quiero que vivas lleno de un collar de ajos, ni tampoco de un cinturón rojo, ni una banda roja acá arriba, no. La protección es algo completamente diferente que ya lo vamos a abordar más adelante. Solo quería meterlo como introductorio porque justamente el don de leer la energía, que es los dones que te transfieren los guías sabios, y el don de la protección, están prácticamente rayando uno en el otro. Están en diferentes dimensiones, sí, porque unas te muestran futuro, pasado u otras posibilidades, y otras dimensiones te van a mostrar dónde se encuentran esos espíritus. Ya lo vamos a tocar más adelante. ¿Sale? Okay. Con los dones que hablan los libros sagrados. De los libros sagrados. El siguiente es el discernimiento. Y es que en el discernimiento, pues puede ser que yo tenga mucha información. Sí. Puede ser que yo vaya por allá pregonando, ¿no? Por la vida, pero la verdad es que no la integre nunca a mí. Puede ser que yo nunca la haya entendido. Simplemente soy como un merolico, ¿no? Sí. Y voy a mencionar el siguiente don, que es el don de lenguas. Hablando la parte de merolicos, ¿no? El don de lenguas hace mención a tener información, pero no necesariamente tenerla integrada hacia ti. El don de discernimiento es saber interpretar, ¿no? Saber interpretar estas lenguas, porque es lenguas. Se menciona lenguas porque es no que te salgan más lenguas, ¿no? Sino es que hablas en otros idiomas antiguos. Y a veces, y tampoco quiero que caigamos en el fanatismo de videos de YouTube en donde ves profetas, ¿no? De pare de sufrir o de estas asambleas grandes donde de pronto la gente empieza como a convulsionarse y empiezan no sé, a imponer las manos y la gente se cae y empiezan a hacer el show. No, eso es un show nada más, ¿no? Eso es show. Yo no me refiero a eso. Y de hecho está muy desprestigiado esta parte de los dones precisamente por esta manipulación que se tiene, ¿no? Tal vez por falta de discernimiento. Claro. Que sí, que no. Claro. De hecho, el discernimiento va muy de la mano de la sabiduría. El discernimiento como tal es saber que no hay buenos ni malos, sino hay asertivos. Cuando llegas a la parte de la asertividad es porque estás logrando integrar las dos partes de la dualidad, ¿no? Del yin y el yang, lo asertivo. Puede ser que para mí no me convenga tanto, pero para otra persona sí. Entonces, ¿desde dónde debería de actuar? ¿Desde mi límite? ¿Desde su límite? ¿Desde el bien común? ¿Desde dónde? Seguramente una persona con buen discernimiento actuaría a través de lo que le convenga a los dos, ¿no? O sea, no anteponiéndose, porque puede ser que dentro de mis mismos aprendizajes yo diga,
pues es que este es mi límite y pues hasta aquí tú no vas a pasar, de aquí para acá tú no vas a pasar. Pero yo estoy viendo que te estoy afectando dentro de mi límite. Yo soy incapaz, ¿no? Yo soy incapaz de ceder un poco para que la otra persona esté bien. Sigo desconectándome de la fuente, porque nada más me estoy viendo yo a través de, pues, de ese ego, ¿no? Del yo. Sí. Entonces, justamente tocó estos dos dones, como los menciona la Biblia, del don de lenguas y el don del discernimiento, porque no puede ser que tengas mucha información, puede ser que sepas mucho, pero si no lo aplicas, no sirve de nada. La unión de estas dos cosas, del discernimiento y lenguas, me atrevería a decir que también sabiduría entra ahí como completamente de lleno, te va a dar algo que se llama congruencia. Y cuando esta congruencia resuena dentro de ti, pues la verdad es que hay un cambio impresionante dentro de las personas. Son esas personas que de pronto tienen como una luz, tienen un algo en los ojos, tienen un algo en su forma de cómo se dirigen a los demás, de cómo aconsejan, de cómo viven su vida tal cual, con congruencia. Y por congruencia me refiero a que tal vez no necesitan ni más ni menos. Saben que tienen lo necesario para los aprendizajes que están viviendo en ese momento. No con esta expectativa de perfección, sino Exacto. Con una vibración de armonía. Uh-huh. ¿Sabes? Me llega también a la mente este otro término, intuición, ¿no? La intuición es la capacidad de percibir y saber guiar esa percepción y utilizarla para tu mejor bien. Claro. Tal vez yo perciba, tal vez yo intuya o yo discierna que tal situación en estos momentos la puedo enfocar hacia esta área o puedo decir, no, ahorita no, gracias, ahorita esta situación no me es favorable, prefiero resguardarme. Uh-huh. Ahí ese discernimiento te está permitiendo prever algo que puede venir. Si yo tengo este discernimiento, esta intuición, esta obediencia hacia esta intuición, pues entonces no habrá esta situación no me va a rebasar, no me va a lastimar y por lo tanto yo pude evitar un mal, algo que no estaba preparado para vivirlo. A lo mejor adelantándome un poquito al tema que viene más adelante, nada más no quiero que se me olvide. A esto ya le estaríamos llamando no necesitar haberme colgado un ajo, haberme colgado un amuleto, porque yo tuve la capacidad de discernir que esto no me era favorable y ya ni siquiera hablé de protegerme, simplemente pude discernir que esto no era favorable para mí. Y ahí evité un mal. De hecho, ahí en ese diálogo que empiezas a abrir es el inicio del don de protección en el discernimiento. Ahí es donde nace. Pero pues los guías jueces nos dicen, ¿no? Si no eres capaz de verte a en un espejo, tu propio reflejo y que no te espantes, pues entonces no estás listo para nada, ¿no? No estás listo para discernir nada porque ni siquiera te reconoces a ti mismo cuando te ves. Hablando de un espíritu, hablando de cuando tienes contacto, ¿no? Con un ser que ya no está físicamente, pero sí se encuentra dentro de este mismo plano. Entonces ahí parte el don de la protección. Es un don bastante fuerte, es un don bastante determinante, porque a veces, si lo tienes 100%, o sea, solo don de discernimiento, seguramente las decisiones que tomes, ¿no? O como te vean las otras personas que están a tu alrededor, quizá no te entiendan y no te van a entender porque no van a tener todo ese conocimiento que tú ya traes acá integrado y que te da la capacidad de ver más allá. Entonces, pues los otros quizás se van a estar conectando desde el apego, desde una emoción, desde un ego, desde una información, desde una profecía inclusive, ¿no? Entonces el discernimiento por eso viene como a calmar o a aplacar estas dos partes, ¿no? Como a decir, tranquilos, ni es por este lado, ni es por este otro lado, tenemos que juntar, tenemos que unificar, ¿no? Hablando del discernimiento, porque para poder discernir necesitas muchas herramientas.
No es nada más verlo desde el lado de Miguel. Tengo que ver el lado de Gabriel y tengo que ver el lado de Lupita para poder discernir. Okay. ¿No? O sea, tengo que poder ver más allá de mí para poder compartir realmente ese don de protección. Así como el don de la sanación, o las personas que están conectadas con ese don tienen que cuidar muy bien que sus emociones no los rebasen para ser metiches o no respetar el proceso de los otros, así como la línea del guía sabio tiene que cuidar, no ejercer un control. ¿Qué es lo que tendría en contra o qué es lo que tiene que aprender la línea de los jueces, la de la protección, del discernimiento? Lo que tendrían que aprender muy de lleno son dos cosas. La primera es la empatía, que pues después se va a transformar en compasión. Okay. Y tienen que entender y dejarle de tener miedo a las emociones. Porque dentro de ese personaje fuerte que sabe discernir, de pronto no se permiten sentir. De pronto se vuelven como piedras, ¿no? Que no dejan que drene o que fluya esta energía. Pues esa energía vital. Al final las emociones son nuestra comunicación más primitiva, mencionábamos. Si la bloqueas, pues es como si dejaras de comer. O es como si no sudaras, por ejemplo. Pues claro, te vas a empezar a intoxicar. Si no orinaras, si no defecáramos, nos intoxicaríamos, ¿no? O sea, porque no estamos eliminando esas toxinas llamadas emociones. Los budistas por ahí mencionan como que son tóxicas las emociones. Ya después, ahorita vamos a ver la parte oriental, porque lo estamos viendo ahorita desde Occidente, pero ahorita lo tocamos desde Oriente, que tan de moda está. Justo los jueces deben de aprender eso. Deben de aprender que existe la fortaleza también a través de esas emociones, pero emociones bien trabajadas. Bien. Voy a volver a comparar. Dijiste que la línea de la profecía o el recibir una profecía era para mí y para un sector que me acompaña. ¿De qué me sirve ver muertos? ¿De qué me sirve ver muertos? En primer estadio es lo que comentábamos, el que no me dé miedo ver mi propia sombra. Segundo punto, reconocer mi fortaleza. Porque si no reconozco mi fortaleza, ¿cómo pretendo proteger? ¿Sí? O sea, entonces no me reconozco a mí mismo. Entonces, por eso es que los guías jueces, cuando a mí me lo comunicaron así, les platicaba, creo que por ahí en el anterior video, de la experiencia de mi contacto con mi guía juez, que justo me decía, no estás listo, no estás preparado, pero mientras te sigas resistiendo va a doler, deja de poner resistencia. Justo nos llama a esto. Esto aprendí yo de ellos y fue de lo poco en comparación con las otras dos líneas, porque en realidad lo que me han dejado aprender ellos de esta línea de los jueces, es que tú eres responsable. Tú eres responsable de verte hacia adentro, de saber que eres fuerte. Si no te identificas de esa manera, pero sí traes esa línea como tal y ves muertos y entonces vives angustiado porque no puedes dormir, porque te mueven las cosas, porque de pronto ya escuchaste algún ruido, porque de pronto ya fuiste a un funeral y terminaste bien loco porque terminaste viendo 1000 cosas. Agotado, ¿no? Exactamente, te agotaste. Pues bueno, estás vibrando en este don, ¿no? O sea, tienes una línea predominante de juez. Y lo que yo tengo para decirte es que deberías de sentirte orgulloso, deberías sé que a veces tal vez hasta las lágrimas te ha llevado de la desesperación del ya no quiero ver esto, porque llegan a desesperar. Yo ahorita voy a mencionar y me voy a meter un poquito más en ese don del contacto con espíritus, de por qué desesperan tanto. Pero deberías de sentirte orgulloso porque el camino que has decidido espiritualmente trabajar es uno lleno de muchas pruebas difíciles seguramente, pero esas pruebas difíciles es porque estás despertando tu fortaleza interna, porque estás destinado a poder socorrer a las otras dos líneas que van a llegar a necesitarte en algún momento. Cuando una parte sabia no sepa discernir una profecía,
Cuando una línea emotiva no sepa poner límites, tú vas a estar ahí para poder hacerlo. Tú vas a estar ahí para poder ayudar, para poder contener. Pero si no te reconoces a ti mismo como tal, pues difícilmente vas a poder salir de ese círculo. Tal vez estés renegando en ese momento de tu don y vas a estar diciendo, es que yo ya no quiero ver muertos y es más, voy a ir a ver a la bruja de no sé qué que cierra el tercer ojo o que me... No, porque creo que hay muchos comentarios, o sea, se han acercado muchas personas a mí a sobre todo a los decirme... niños, ¿no? Exacto. Los papás que pues se preocupan por sus hijos porque creen que tienen pesadillas o que están enfermos o que están incluso teniendo ataques demoníacos, entonces van para que les cierren este tercer ojo. Exacto. Y ese cerrar ese tercer ojo no es otra cosa más que nublar paulatinamente este don. Que indudablemente, si tu alma te exige trabajar con él, va a volver a despertar en algún momento. No es que solo a nivel consciente uno puede dejar, porque recuerden que la libre decisión pues siempre está en todos los estadios. Solo hasta que uno decide de manera consciente el nublar o el dejar de trabajar con su propio don, se puede hacer. Pero es una decisión personal, ¿no? O sea, hay personas que se dedican a hacer eso, a nublar los dones, pero solo son pausas. O sea, si yo tengo un don y por miedo no lo quiero trabajar, lo cierro. Lo cierras, exactamente, pero te estás privando, por ejemplo, pensando que eres de la línea emotiva, te estás privando de aprender a lo mejor a poner límites. Porque ya cerraste eso, ya cerraste ese camino. Es como si dijeras a mitad del partido de fútbol, ya me cansé, cambio, ya me salgo y te vas a la banca, ¿no? Entonces, decisión tuya, o sea, no se te penaliza por nada porque tú decidiste salirte, ¿no? Nadie te obligó a, pero ya no vas a poder jugar el partido hasta el final. O sea, para el siguiente partido seguramente tendrás que recurrir a otros recursos porque te hicieron falta esos minutos. Claro. Esos minutos finales o iniciales, no sé, dependiendo de en qué momento hayas decidido frenar o pausar ese don. Si hay una persona que se considera que ha adquirido fortaleza porque ha aprendido de la vida, de sus errores, porque enfrenta las situaciones, porque puede ayudar, porque puede resolver, pero no ve muertos. Seguramente está en un estadio inicial del don de protección o de ver muertos. Está en ese... personas duras, personas, de hecho, yo lo llamaría como... que vienen saliendo de una línea emotiva para aprender de una línea juez. Es decir, ya me lastimaron lo suficiente y ahora me voy al otro polo. Ya no más. O sea, un límite no medido, un límite sin discernimiento, porque ahora es ya nadie me lastima. Y es más, ahora me guardo mis emociones. Ahora le tengo miedo a mostrarme débil o me estoy polarizando. Yeah. Siempre que no tengo el discernimiento. Pero si por el contrario ya está en esa línea de protección, pero sí ha aprendido de estas experiencias sin caer en el victimismo, ya es un avance, ¿no? Claro. Okay. De hecho, ese es el avance natural. Sería el avance natural que debería de tener. Finalmente, el último de los dones que nos maneja la religión judeocristiana es la interpretación. Y para la interpretación me voy a dar un poquito como a regresarme a la profecía y a regresarme van de la mano. Profecía e interpretación. Porque puede ser que me llegue el mensaje, ¿no? O sea, puede ser que de pronto yo tenga una conexión o una visión a través de un sueño o a través de... vívido, ¿no? O sea, no necesariamente un sueño, sino algo vívido. Y ya, lo vi, pero no sé ni por qué me llegó. Eso es profecía. Cuando logro bajar simbología, cuando logro bajar por qué me llegó, para qué me llegó, qué tengo que hacer, si es que tengo que hacer algo, eso es interpretación. Interpretación de la profecía. ¿Sale? Entonces, de hecho, el don de la profecía lo estaríamos llamando como un estadio inicial
de toda la línea sabia de los dones, de cómo lo están desarrollando, podríamos hablar simplemente del despertar el don de la profecía. Pero no necesariamente desarrollar o madurar el don de la interpretación. Sí, porque una cosa es despertar y otra desarrollarlo, ¿no? Claro. Y si no van de la mano, pues les mencionaba hace un rato, seguramente la persona puede quedar con problemas diagnosticados mentales, ¿no? O sea, porque te van a decir en el psiquiatra o en el psicólogo, pues usted tiene una imaginación muy activa, entonces pues yo creo que lo que le vamos a recomendar es algo para dormir el cerebro, porque usted está viendo como de más. Y pues ya, o sea, no se preocupe. ¿Cómo diferencias precisamente eso? Cuando es una enfermedad mental y cuando estás abriendo un don. Es bien padre esa pregunta porque justamente llegan muchas personas a los cursos y aquí al instituto que luego nos mencionan y nos hacen esa pregunta de, oye, es que yo creo que sí me estoy volviendo loco por esto, Ya y es que veo, ya siento, exacto. Y hasta dónde es mi afán tal vez de aceptación, por ejemplo, a través de comentar eso, ¿no? Y que me acepten en un círculo, y hasta dónde me preocupa también que sea un caso clínico, ¿no? Hablando de una de algo que va más allá. ¿Cómo diferenciar? Ahí te va. Por ejemplo, si pensemos en un niño que de pronto pues tiene sus amigos imaginarios, ¿no? Y de pronto le comunica a los papás que pues los tiene, ¿no? Y pues Hollywood nos ha enseñado pues a tenerle miedo, ¿no? A varias cosas. A veces a espíritus o a veces a cosas que no entendemos con solo la mente. ¿Qué es lo primero que haría el papá? Pues seguramente sería indagar un poco más en qué es lo que está viendo, ¿no? Indagaría. Pensemos que ese niño, en esta historia hipotética, pues no sé, en el cuaderno te dibuja un espíritu, a su manera, a su entender de niño. Tú a través de miedo, como papá, lo que haría seguramente es o te vas por dos vías, o te vas por la vía de cerrarle el don, ¿no? Pensando que crees en ello, o te vas a la vía del psicólogo o del pedagogo o del psiquiatra, dependiendo del caso. Si el psicólogo detecta que hay algo que va más allá, ¿no? En este caso, que te diga, no, pues sí, la verdad es que... Y ahorita está súper de moda, ¿no? Darle... patologías mentales a algo que antes ni siquiera se tenía. Algo que no se comprende. Ajá, exacto, ¿no? Sí. O sea, porque por ejemplo es... Sí, no, la pues falta es de comprensión ya lo que... dictaminan como algo. Claro, ¿no? es déficit de atención. Ajá. Dele Ritalin, súper, ya. Su niño está curado, pero va a tener que tomar de por vida el Ritalin, ¿no? Ok, va. Pero pues a lo mejor la única cura para esto era hacer deporte. Porque el déficit de atención venía porque pues el niño era muy hiperactivo y estaba viendo por todos lados y no podía enfocar su mente hacia un solo lado, ¿no? Pero pues no, prefirieron darle Ritalin. O, ¿cuál pudo haber sido la otra salida? Pensando que ve espíritus, pensando o el mismo caso, el déficit de atención. Si tú te vas a una terapia de meditación con ese niño, ¿qué tanto puede enfocar su mente? ¿Qué tanto la puedes volver a centrar? ¿Qué tanto puedes volver a hacer ese rayo que se encuentra completamente disperso en uno solo para poder centrar la atención? Sabemos que las meditaciones nos ayudan a hacer eso, nos ayudan a equilibrar justamente. Si en un proceso de meditación, y no me refiero a... Fui a un taller de meditación de igual, ¿no? O sea, de un fin de semana en donde ayuné, en donde me prohibieron comer carne 15 días antes y llevé mis amuletos y hice y mis malas y no sé qué y ya. Me dijeron que el viernes entraba, pero el lunes salía curado. No. Si tú te llevas un proceso de meditación de varios años, ¿no? Pero realmente, o sea, meditación... y no me refiero a simplemente a concentrarte, ¿no? Porque a veces se confunde la meditación con concentración, que es algo completamente diferente. Funciona, pero no es lo mismo. Por meditación me refiero a tratar de dejar la mente realmente en blanco, ¿no? Y el hecho ya de concebirlo así como blanco ya es, per se, no meditar. Porque estás en una expectativa, estás ya buscando algo, ¿no? Y la meditación es desconectarte completamente. Si logras hacer eso, te va a estabilizar el don.
Siempre, 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 siempre. ¿Cómo diferenciar entonces un caso clínico de un caso de desconexión, en este caso psiquiátrico, de esa manera? Si el niño o el joven o el adulto, después de un proceso de meditación, no logra reconectarse, pues entonces será un caso psiquiátrico, que también no es que todo queramos nosotros darle la explicación a través de la parte espiritual, porque también hay enfermedades mentales, ¿no? Sí. O sea, no es que no es que los dones vengan a resolver que entonces todo que no existan las enfermedades. que no existen enfermedades mentales y que todo se resuelve a través de los dones. O sea, no va de esa manera. O sea, también reconocemos, así como el cuerpo físico se enferma, pues la mente también se enferma. Claro. Y pues no podemos negar ni una ni otra, ¿no? Pero en lo que sí estamos como muy en contra en la parte de esto de los dones es que te diagnostiquen inmediatamente, ¿no? Ujú. Sin antes darte una oportunidad a poderte reconectar en tus 3 cuerpos. Si de plano, te digo, vemos que no se reconecta esa persona en sus 3 cuerpos, pues entonces pasa a otro estadio. Y quizás sí haga falta un fármaco. Y está bien, ¿no? O sea, por algo hablábamos también del don de la ciencia. Bendita ciencia que pues está ahí, ¿no? O sea, medicina aplicada que le puede dar una calidad de vida a esa persona, ¿no? O sea, que le puede... Pensemos en la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, pensemos en un caso psiquiátrico grave en donde, pues, sí requieres de esos fármacos para tener una calidad de vida, ¿no? O sea, y calidad de vida entrecomillado, porque la verdad es que todavía no ha avanzado tanto como para poder hacer que estas personas que tienen estas patologías logren, pues, el 100% de su calidad de vida. Claro. Pensaba en la ciencia, en todas estas áreas que contribuyen al bienestar, ¿no?, del ser humano, como pudiera ser psicología, Claro. ¿no?, que es un sector que estudia la mente y el comportamiento del ser humano, como tanatología, que también Claro, es también estudia. los duelos y los procesos emocionales del ser humano. Estoy pensando en una numerología que forma parte de ese instituto, que también estudia el comportamiento mental, emocional y físico de un ser humano. Uh-huh. Numerología no está considerada una ciencia, para mí sí lo es, ¿no? En este momento para mí es una ciencia perfecta que unifica todos estos criterios en un lenguaje espiritual. O vamos a verlo de otra manera, que unifica todo el desarrollo del ser humano en un comportamiento basado en diferentes facetas. Entonces, la ciencia no solamente abarca la investigación científica, sino la ciencia también podríamos hablar de que es un conocimiento que abarca diferentes áreas, porque el ser humano no es solamente mente, no es solamente cuerpo físico, no es solamente emoción. El ser humano es toda una diversificación. Es integral. De energías en diferentes cuerpos que no vemos, pero que ahí están. Exacto. La gran desventaja, ¿no?, que hoy día tenemos a la parte de Occidente es que solo lo ve a la parte de la materia y apenas empieza a voltear a ver a Oriente y a decir, ay, mira, no estaban tan locos cuando esos rapados, ¿no? O sea, que se ponían a meditar y a hacer cosas como extrañas, ¿no? Yo aquí dedicándole y tirándole mucho dinero a los fármacos y ellos, mira, o sea, con plantas y con meditación se curan, ¿no? Sí. O medicina china tradicional, ay, se pican con agujas y dicen que el chi y que todos los órganos están conectados. Mentira, ¿no?, decía el Occidente. Y hoy está volteando a ver como más seriamente a decir, uy, creo que estábamos medio equivocados, ¿no?, al pensar que las cosas eran tan puntuales. O sea, pareciera ser que es un todo. Voy a dar un ejemplo muy rápido en esto ahorita que lo acabas de mencionar, sobre los 2 cerebros que tenemos. 2 grandes cerebros, pues el que tenemos acá en la cabeza y el que tenemos acá en el estómago. Ciencia, ¿no?, y hablo netamente medicina pues de recientes años, que han descubierto que el Parkinson, ¿no?, o sea, esta enfermedad donde de pronto las personas no pueden voluntariamente, ¿no?, tener como control sobre sus movimientos, tienen ciertas lesiones a nivel cerebro, ¿no? Cerebro, o sea, en la cabeza. Cerebro-cabeza. Ajá. Y se han hecho algunas biopsias a nivel intestino, en donde sabemos que también tenemos una red neuronal, ¿no? O sea, se conectan, hay neuronas ahí. Es muy importante nuestro intestino, perdón. Y han descubierto que esas mismas lesiones que encuentras
en el cerebro, ¿no? En la cabeza, también se encuentran en el intestino. Y entonces eso te pone a pensar que, pues, no sabíamos nada. No, No yo he sabíamos escuchado nada. también que el hígado, ¿no? El hígado es este cerebro real que rige todas las funciones del cuerpo físico. Y bueno, pues nuestro hígado es el que también puede purificar todo lo que entra a nuestro organismo y lo lleva a los intestinos. Claro, claro. Y es que, digo, meternos de lleno a esos temas al final es entrar como a la parte del cuerpo físico, que también tiene mucho que ver cómo las emociones, hablando de una línea emotiva, por ejemplo, ¿no? Y de cómo las emociones se vuelven algo muy importante dentro de nuestras vidas, de por qué manejarlas, saberlas manejar. Porque claro, o sea, siempre, si yo me estoy rigiendo, por ejemplo, siempre a través de la ira, pues seguramente tendré problemas en el hígado. Porque a nivel neuronal, ¿no? O sea, mi cuerpo es como una droga, la ira ya es como una droga. Que la Va a necesita. ser, la necesita, es como su cafeína. Pero toda esa ira va a ir hacia un órgano, que es lo que maneja la medicina china, ¿no? Que te dice, se va a depositar en un punto. Y en el momento en el que ese órgano no logre soportarlo, se va a pasar a otro. A lo mejor puede ser el riñón, a lo mejor puede ser el páncreas, ¿no? Y así funciona. Más adelante podemos tocar, si quieren, esos temas, porque son muy extensos, la verdad, son muy, muy extensos. Ya para ponerme así como el sombrero de alegría, hoy por hoy, por ejemplo, Reiki está siendo reconocido en los hospitales como una técnica de ya no como algo opcional o como o medicina o energía, sino hoy por hoy Reiki se maneja como parte complementaria de la medicina. Claro. O sea, es caminar juntos, es un acompañamiento. Y los médicos en centro médico hablan de nosotros no podemos darle al paciente la salud emocional. Nosotros podemos darles el bienestar físico y podemos ahí enfocarnos en sanar sus células, sanar sus órganos o llevarlos a un mejor bienestar. Pero la parte espiritual no sabemos cómo hacerlo. Y en la parte espiritual, pues entonces, por favor, vengan sacerdotes, vengan tanatólogos, vengan reikistas, vengan a complementar esto que es el ser humano. Uh-huh. Ya lo empiezan a ver ya integral. Lo empiezan a ver integral. Y sé que lo dices como con mucha alegría, porque me gustaría que nos contaras 2 minutos brevemente cuál es la labor de Reiki. Sí. Reiki enfocado desde esta parte, desde el instituto, con la visión de Porciúncula, ¿qué es lo que comparte? Porque digo, más adelante vamos a hablar de Porciúncula y creo que eso empata completamente, ¿no? Entonces es para que nos des una pequeña probadita de eso que viene. Reiki es una técnica de manejo de energía en el que la persona se vuelve un canal por medio del cual toma contacto con la energía del campo universal, la energía del creador, para su cuerpo utilizarlo y ser ese canal y a través de las manos depositarla. Reiki trabaja para fomentar el servicio en aquel canalizador y ese servicio llevarlo a las comunidades, a las personas que lo necesitan. Reiki sanamente, y digo sanamente como un proceso de día a día, un proceso de hacer consciente a la persona de lo que tiene que sanar en su día a día. Este servicio que se maneja aquí en el instituto, este conocimiento, nos ha permitido llevarlos a los hospitales. En el centro médico, el Instituto Mexicano de Numerología hace una labor en el área específica de oncología. Y oncología es tratar no solamente con los pacientes que van día a día, sino con la familia de esos pacientes que están viviendo un duelo. Acompañar a un enfermo en una temporada larga también es agotante para los familiares. ¿Qué se hace aquí en el Instituto Mexicano de Numerología? Los alumnos que deciden estudiar con nosotros, la forma en que ellos empiezan a hacer suyo
este manejo de la energía y desarrollo del amor, de la compasión, de la empatía, de gestar esta oportunidad para todos, es brindar este servicio sin ningún costo en hospitales. En este caso, en centro médico, se hace la labor de ir 3 veces a la semana para brindar ese acompañamiento. Es 15 minutos con cada persona que se acerca, no nos da tiempo de más. Ser ese canal para, a través de la energía, activar su sistema inmunológico, ayudarlos a que reciban la quimio, que reciban los medicamentos y que su cuerpo los pueda procesar mejor. No sustituimos la medicina, acompañamos a los médicos en este proceso que llevan con los pacientes, y el beneficio que obtenemos es que los pacientes logren abrir su cuerpo emocional, logren liberar los enojos que les llevó la enfermedad, la frustración, la tristeza, el sentirse abandonados, a través de recibir la energía del campo universal, tener llevar a sus cuerpos esta energía que es sabia y que sabe lo que tiene que hacer en cada persona, y desde ahí es darles un bienestar emocional y un saber que no estás solo en este proceso. Hay aquí el hospital te brinda un acompañamiento integral y nosotros formamos parte de ese acompañamiento. Esa es la labor que realizamos, haciendo llevar a las personas que no pueden incluso pagar este servicio, porque el que una persona se enferme no solamente es dejar vivir la enfermedad, sino dejar de trabajar y no tener incluso para pagar el médico. Y además la familia, también alguien de la familia deja sus funciones para empezar a atender a este enfermo. Entonces hay una crisis económica, no nada más una crisis de enfermedad, sino se mueven muchas cosas en una familia. Estamos brindando este apoyo solo por compartir. Wow. Es una gran labor. Sí. O sea, es una gran labor. Y yo creo que nos quedamos cortos tal vez en esa descripción, ¿no? O sea, ahorita en la ayuda que se da a otro nivel, a un nivel emocional, a un nivel de ese abrazo al alma, no solo el abrazo monetario, el abrazo de las medicinas, ¿no? O del tratamiento médico, sino realmente pues cayendo hacia tal vez despertar su fe, ¿no? Tal vez a ayudarles a entender el proceso con el que están viviendo, siendo simplemente un canal. Así es. ¿No? Así es. Pues justo Reiki pues es uno de las técnicas que hoy día se manejan, ¿no? Como don. Sí. ¿No? O sea, que es manejo de energía. De energía. Imposición de manos, ser canal para poderla transmitir a otra persona para que ésta pueda sanar. Miguel, hablaste que hay una área budista o de Oriente que nos falta nombrar. No sé si nos dé tiempo de hacerlo. Y también hablaste de hubo una desconexión de estos dones. Sí, de hecho, esa gran desconexión, para ahorita abordar Oriente, esa gran desconexión, pues fue justo, si ya de por sí nos cuesta trabajo amar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos conectamos al miedo, ¿no? O sea, sabemos que hoy día, ¿no? Se reconocen solo como 2 emociones principales, ¿no? O 2 fuentes principales, la del amor y la del miedo. ¿Tú a cuál decides estar conectado, ¿no? ¿A cuál decides estar, pues, cuál es tu pila, cuál es tu motor? Obviamente estos dones cuando se conectan, porque pues si estamos hablando de que en este tercer plano hay una dualidad, si estás hablando de que estás conectado hacia el amor, estos dones siempre van a vibrar en positivo. Pero si te desconectas de ese amor, ¿no? Van a estar vibrando en la parte negativa.
en la parte del miedo. Cuando nos conectamos, o del control y manipulación. De hecho, cuando nos conectamos a esa parte del miedo, cuando las grandes instituciones religiosas se conectaron a esa parte del miedo, se desconectaron completamente los dones. Y entonces empezó a... imagínense, veníamos de una edad de oro, ¿no? Prácticamente, hablando o históricamente de la historia de Occidente, antes de que cayera Roma. Y hablábamos justamente de pues grandes centros de estudio, grandes avances en medicina, grandes avances en filosofía, grandes avances a nivel también de este tipo de dones espirituales los tenían como tal. Sin embargo, después viene una desconexión grande cuando todas las ideas judio-cristianas de la culpa, del miedo, ¿no? O sea, de un Dios colérico, de un Dios que te castiga o te premia, ¿no? Te empiezan a desconectar y te empiezan a dar miedo, te empiezan a decir que esto no es parte de Dios, cuando en realidad provienen de Él. Pero obviamente, ¿qué es más fácil manipular? ¿A una sociedad que está con dones despiertos o a una sociedad que no los tiene? Claro. ¿No? O sea, ¿qué es más fácil manipular? Pregúntatelo, tú que estás allá viéndonos. En un sentido estricto, pues después nos viene una Edad Media, que pues prácticamente es el oscurantismo, ¿no? de Occidente. Una época en donde a todos estos dones se les reconoce como brujería, como satanismo, como cosas negativas. Pero se les vincula hacia ese lado. ¿Por qué? Por miedo, por conexión a esa parte, por conexión al no entender o al manipular por parte de estas instituciones. En el caso de Oriente es un mundo aparte, siempre lo manejo así, porque Oriente tiene otra fuente de la cual se estuvo alimentando siempre, que yo le llamaría que es el Tíbet. El Tíbet siempre estuvo encendido y muchos de Occidente hoy quieren viajar allá como para volver a reconectarse. Si no tienes dinero, no te preocupes, te puedes reconectar desde tu casa. O sea, no hay... No tienes que ir hasta allá. Qué bien. No, o sea, no... Qué buena noticia me has dado. No te preocupes, pero siempre esa llama que ha estado encendida de aquel lado por toda la parte de los grandes maestros de meditación, por todos aquellos que se dedican al estudio de la mente, al estudio de la medicina tradicional, holística, y por holístico me refiero a completo, ¿no? O sea, mente, alma, cuerpo, ¿no? A eso me refiero con holístico, que abarca todas las ramas. Es decir, ellos nunca se desconectaron o se han desconectado poco de esa fuente. Y si se dan cuenta, India, China ahora no tanto por el sistema económico que tiene, se está empezando a desconectar. Creo que India es la que no se ha desconectado del todo. El Tíbet, pues, pobre de mi Tíbet, y lo menciono así por China, ¿no? China que ha oprimido mucho a ese Tíbet para que deje de ser lo que es. Los reprime mucho, ¿no? Digo, si te interesa ese tema, puedes indagar más ahí en internet, ¿no? Sobre la represión que se da a estos lugares. Pero finalmente Oriente nunca se desconectó. De hecho, Oriente ahorita está iluminando nuevamente a Occidente. Oriente es... si nosotros vemos como toda esta parte tanto en redes sociales como mercadológicamente hablando, comerciales, tendencias, todo es Oriente. Todo ahorita Oriente vende, ¿no? O sea, todo de pronto es rosarios budistas, el budismo, acercarme al veganismo, acercarme al vegetarianismo, acercarme a las meditaciones, ¿no? O sea, de pronto se volvió una moda. Pero qué bueno que se volvió una moda, porque creo que va a ser una moda que si la gente la logra enraizar para sí misma, no va a ser una moda, sino va a ser un despertar. Bien. O sea, Oriente ahorita en este momento se encuentra iluminando a Occidente. Un Occidente que se encontraba dormido en el sentido de que todo esto hace 20, 30 años lo veías como charlatanería, lo veías como manipulación inclusive, pseudociencias, ¿no? O sea, o pseudoterapias. Y hoy día no se consideran así.
Hoy día la gente se está dando la oportunidad de conocer otras cosas. Y se está dando esa oportunidad porque justamente Oriente que nunca se apagó, Oriente que siempre permaneció ahí, conectado. Porque imagínense esas personas que siempre están meditando, ese cambio que hacen a su alrededor, ¿no? Lo que impactan a su entorno. Vemos civilizaciones, ¿no? Pensemos en un Japón, ¿no? Que siempre ha estado como muy centrado, ¿no? Siempre los vemos como muy ordenados, siempre los vemos como muy... Pues ¿por qué? Pues porque no han perdido la fuente, están en la fuente todavía. ¿Sí? Sabemos países de aquel lado que todavía este tipo de temas la verdad es que no los ven nada descabellados. De hecho, hablar con espíritus aquí en Occidente se convirtió en Hollywood. Y Hollywood es de pronto el exorcista, de pronto es llamar al sacerdote para que limpie la casa, de pronto es jalaron las sillas, posesiones, sangre. Lo vemos todo como si nos estuvieran atacando. Oriente, ¿cómo lo ve? Oriente tiene un altar en donde honran a sus familiares, en donde siempre ellos llaman guías espirituales a sus ancestros, ¿no? O sea, ellos y de hecho está bien visto comunicarse con ellos. Un poco como pasa aquí el 2 de noviembre, ¿no? En México, el 1 y el 2 de noviembre, pero ellos lo hacen de una manera... natural, constante, exactamente. Sí, no aquí solo se utiliza como moda, ¿no? Exacto. Pasa no solo de noviembre y se olvida. Como festividad. Como festividad. Entonces, para mí es muy interesante Oriente por esta parte, ¿no? O sea, porque nos enseña a desaprender lo aprendido de Occidente. Nos enseña a que no necesariamente por tener un estilo de vida moderno, ¿no? Tecnológico, te tienes que desconectar de la fuente, ¿no? O sea, no por el hecho de... No está peleado con la materia, Oriente. Sin embargo, no se desconecta de ella, ¿no? Y por eso precisamente conserva todavía muchos valores. Son sociedades completamente distintas, son sociedades muy ordenadas. Son sociedades que se ayudan mucho, ayuda mutua, ¿no? Y hablando de, pues, de sus mayores representantes, como les mencionaba, en este caso de la India, ¿no? Que en la India es donde nace justamente pues, el hinduismo, toda esa gama o toda esa rama que de ahí se desprende después el budismo, ¿no? Hagan de cuenta que es como si fuera los judíos y los católicos. Allá así el hinduismo y los budistas. Entonces, ellos lo ven siempre como algo, la muerte como procesos naturales, de hecho, como la muerte como una liberación del sufrimiento, cuando acá nos da miedo morir, ¿no? Acá nos da un miedo morir, nos apegamos, nos dan la noticia de que un familiar va a morir y hacemos todo lo imposible, lo posible y lo imposible por salvarlo, cuando a lo mejor en ese momento tendríamos que estar despidiéndonos bien y no haciendo sufrir a nuestro familiar. Entonces les digo, Oriente es como un capítulo completamente aparte de esta evolución de los dones y lo menciono así porque ellos, y siempre lo manejo yo de esa manera, la meditación te va a dar la pauta para estar nutriendo, si ya despertaste tu don, para poderlo llevar al desarrollo y poderlo entender y poder digerir más porque lo tienes. Entender que no necesitas inclusive quizá de un guía humano, si así lo quieres ver, sino que están esos guías espirituales con los cuales te puedes conectar a través de una meditación o con la divinidad interna que tú llevas, con la cual también te puedes conectar a través de esa meditación y que puede ser tu propio maestro. De hecho, los acompañamientos que nosotros hacemos aquí en el instituto siempre están enfocados a despertar tu maestro interno, ¿no? O sea, muchos de nosotros y pues muchos terapeutas que trabajan aquí dentro del mismo instituto, lo que manejamos es no apegos, ni siquiera a nosotros. Porque en el momento en el que generas apego hacia un terapeuta, pues le estás quitando la responsabilidad a tu paciente. Claro. Entonces, justo en esas responsabilidades de los dones, debes de quitar también esa parte del ego, ¿no? Siempre he dicho que cuando uno está despertando el don, todo se vuelve maravilloso, todo se vuelve mágico. Es como el enamoramiento.
De pronto todo es como fascinante, ¿no? A todos le quieres estar contando de todo. A la familia ya los tienes aquí taladrándole la cabeza con que el Reiki, con que el tarot, con que puedes tener profecías, y la familia ya está hasta aquí de que les estés contando eso. Como cuando tenemos un novio, una novia, ¿no? Nueva, que siempre estás contando la misma historia, ¿no? Sí. De lo increíble, lo maravillosa que es. Exacto. Y que no hay mujer u hombre igual, ¿no? Que tu pareja, ¿no? Que es la mejor o el mejor. Cuando llegas a la madurez, pues empiezas a ver un poco los defectos, ¿no? Empiezas a ver un poco... Cuando llegas al desarrollo empiezan a despertarse esos pequeños defectos. Defectos me refiero a procesos de ego. De pronto, una persona que ya tiene, pensemos, el don de la sanación, se siente ya capaz de estarle diciendo a todas las personas qué es lo que necesita, sin que se lo pidan, ¿no? Ahí estás en el desarrollo, es decir, estás reconociéndote a ti, estás reconociendo tu límite, el límite del servicio. O sea, sí puedes ayudar, pero si te lo piden, porque si no es el proceso de la persona, ¿no? Y no es egoísmo, no es que no quieras compartir tu don, no. Pero tampoco vas a ir transgrediendo la libre decisión de las personas. Quizá esa persona necesita, claro. Esa persona quizá necesita todavía estar en ese momento, más tiempo en ese estadio. Tal vez necesita todavía un poco más estar sumido en esa depresión, porque de ahí va a aprender algo. Tal vez necesita estar todavía sumido en esa ansiedad o en esa ira, en ese enojo, porque va a aprender algo de ahí. Pero si el sanador no lo entiende de esa manera y quiere ser Superman, ¿no? Y lo quiere rescatar, pues le va a quitar a su paciente esa oportunidad, exactamente. Y cuando llegas a la madurez, ¿no? O sea, literal, se me figura como de esas relaciones ya de ancianos que literal simplemente se recuestan uno en el hombro del otro y no se dicen nada, pero se están comunicando. A ese nivel es la madurez. O sea, quizá tu paciente se acerca y te dice, no te dice nada, pero con la mirada tú ya sabes todo lo que está detrás de. Sí, o sea, hay un lenguaje sutil de esos ademanes, esos lenguajes ocultos empiezan a despertarse. Tú ya no te vuelves protagonista de nada porque sabes que el don no viene de ti, viene de algo más grande y que te fue dado para servir. ¿A través de qué? Mencionábamos en el video pasado que es la compasión lo que te va a dar la pauta, lo más grande, lo realmente importante para poder compartir. Porque también un servicio desmedido, pues no. Sí. Sabemos que es desequilibrio completo. Claro. Cuando llegas a una compasión, pues también logras mirarte a ti mismo, ¿no? También logras mirar al otro. Te logras ver en la otra persona y que la otra persona se logre reflejar en ti, ¿no? O sea, es justo eso. Y hablando de los estadios o en los procesos, en cómo va desarrollándose un don, son estos tres. Son estos tres. Y por eso siempre digo, cuando se acercan a mí y me dicen, Miguel, por favor, es que veo espíritus, ya ciérrame este don. Hablo con ellos antes y les digo, mira, hay un grado de responsabilidad al cerrarlo. ¿Se puede poner pausa? Sí. El único que puede cerrarlo completamente eres tú. Pero te vas a perder de esto y esto, dependiendo de cuál sea el caso. Y ya de ahí la gente decide, claro. Las personas deciden si quieren cerrarlo o no. Porque tampoco está en mí decirles, trabájalo. Porque les estaría quitando también la libre decisión. Bien, bueno, pues si quieren saber más de este tema, pues aquí está Miguel González compartiendo estos talleres. Y también, como lo habías comentado, Gabriel, a través de estos mismos videos que van a aparecer. Sí, ahí tenemos las redes sociales, que es Instituto Mexicano de Numerología, ya sea aquí o en Toluca. Y tenemos Magnitud Radio o Porciug, que son nuestros tres pilares en el cual podemos difundir toda esta información. Estos videos van a estar publicados en todas estas redes. Y ahí mismo nos pueden escribir, hacer las preguntas y entonces ya sea que por medio de un taller con Miguel puedan
abrir más todavía este conocimiento por medio de estos videos que seguiremos compartiendo, también lo puedan expresar, o hay muchas maneras en las cuales queremos hacer llegar toda esta información. Entonces ahí está para todos. Bueno. Exactamente, y de hecho no se pierdan el próximo episodio porque ahorita Lupita platicó un poquito sobre la labor en Centro Médico, Gabriel está hablando un poco sobre estos 3 pilares. El siguiente video de lo que les vamos a hablar es de cómo se mantiene esto. No me refiero monetariamente, me refiero a cómo se mantiene esta misión viva, ¿sí? Porque hay grandes, esos 3 grandes pilares tienen 3 grandes objetivos que ya vamos a hablar en el siguiente video y que hacen posible que todo esto ocurra y que podamos estar compartiendo contigo esta información y entre nosotros mismos, pues alimentarnos. Así es. Pues nos despedimos esperando que haya esta charla contribuido a responder inquietudes, miedos e incluso hasta sembrar un poquito más de sed de querer aprender más. Yo me despido, mi nombre es Guadalupe Montaño y tengo el gusto también de agradecer y despedir a Miguel González. Y Gabriel Toledo, muchas gracias por su atención. Hasta pronto. En el siguiente video.